Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por acompañarme a grabar el podcast en esta ocasión, que como ya se dieron cuenta por el título, fíjense que es un artículo que a mí se me hizo sumamente interesante. Es un artículo que habla sobre una de las drogas quizá más mediática, podríamos decir. El nombre comercial es el Ozempic o Rybelsus, el nombre realmente es la semaglutida. Pero hay otros que se parecen a ese y bueno, básicamente son agonistas del GLP-1. Ahorita vamos a ver un poquitín de eso. Pero resulta que, bueno, sabemos que estas son drogas que las utilizamos para los pacientes diabéticos, pero el efecto secundario que tuvo, y básicamente es gastrointestinal, sensación de saciedad, etcétera, pero muchas otras cosas que se tienen. Obviamente no soy experto en eso, pero bueno, he leído un poquitín. Y en el artículo que vamos a platicar hoy, analizar hoy, pues también vienen algunas cosas interesantes. Y resulta que, bueno, se dieron cuenta que también sirve para bajar de peso. Y básicamente, pues la gente lo usa para eso, ¿sí? Digo, aparte de la cuestión de los diabéticos, pero mucha de la gente la usa para bajar de peso. El problema es que lo interesante del artículo es que es probablemente la primera vez objetiva, por medio de imagen, en donde se está viendo qué es realmente lo que pasa dentro del cuerpo en los pacientes que toman semaglutida. Entonces a mí se me hizo muy interesante, el diseño del estudio también está muy interesante, ahorita lo van a ver y bueno, pues espero que les guste. Hola, soy Memo Elizondo y les doy la más cordial bienvenida a otro episodio de Memorándum, el podcast donde pues analizamos artículos científicos, prácticamente todos ellos en el área de nuestra especialidad, de la radiología. También en ocasiones pues analizamos artículos de opinión, editoriales, y en muchas ocasiones analizamos también artículos que tienen que ver con nuestra especialidad y que no necesariamente se publican en las revistas de nuestra especialidad. Y fíjense que en particular, como se dieron cuenta por el título, pues este episodio voy a tratar de ser un poco menos técnico porque probablemente, como me ha sucedido con otros también, pues hay mucha gente, muchos pacientes que pues que los escuchan, entonces voy a tratar de algunas cosas explicarlas a lo mejor para público general, para pacientes que tenemos. Y bueno, el tema de hoy es particularmente, diría yo, pues emocionante o muy interesante porque fusiona lo que es la tecnología de imagen de vanguardia con los últimos avances en el tratamiento metabólico, específicamente del síndrome metabólico, pero bueno, es un tratamiento metabólico que es toda una corriente en endocrinología que creo que está sucediendo con muchos de los descubrimientos y avances que están ocurriendo. Hoy hablaremos de una droga, la semaglutida, que es un medicamento que seguramente muchos de ustedes ya conocerán, especialmente si son o conocen a personas que tienen diabetes tipo 2 u obesidad. Porque resulta que la semaglutida es un agonista, quiere decir, ayuda, refuerza a un receptor que tiene que ver con el glucagón, que es la otra hormona importante que regula la glucosa, así como la insulina. No me voy a meter en muchos detalles, no es el propósito de este episodio, de este podcast, ni tampoco es mi especialidad. Pero la semaglutida es un agonista del receptor GLP-1, o sea, es un péptido, es una proteína que es similar al glucagón tipo 1. Y originalmente se desarrolló para ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre. Para eso sirve el glucagón en pacientes específicamente que tenían o que tienen diabetes tipo 2. Sin embargo, pues a medida que esto se aplicó en muchos ensayos clínicos, pues se ha ganado la droga, ¿sí? O el fármaco, pues, mucha atención por el impacto notable que tiene en la pérdida de peso.
Tanto es así que llevó a la aprobación por parte de la FDA, que es la agencia que regula a los medicamentos en Estados Unidos, la Food and Drug Administration, y para que lo aceptara, para que lo aprobara para tratamiento de la obesidad. Y los ensayos clínicos pues han demostrado no solo la pérdida de peso, sino que también existe un mayor control de la glucosa en sangre, mayor control glicémico, incluso reducciones de el siguiente nivel de lo que nosotros queremos como médicos tratar, que son los riesgos cardiovasculares. Pero hoy no nos centraremos solo en los resultados que vemos clínicamente. Para eso es los endocrinólogos y los clínicos, los internistas. Vamos a ir, digamos, en nuestra especialidad un paso más allá para observar, para ver lo que sucede dentro del cuerpo. Literalmente. Vamos a ver qué sucede dentro del cuerpo. Porque estoy hablando del uso de una herramienta que, bueno, prácticamente pues los radiólogos obviamente la conocemos y yo creo que toda la gente conoce lo que es un TAC, lo que es una tomografía computada. Y en este artículo en particular que vamos a analizar, pues lo combinaron con herramientas de inteligencia artificial para determinar la composición corporal, ¿sí? Basada con estas herramientas para obtener una visión y un cálculo, unas medidas muy detalladas de cómo la semaglutida afecta a los tejidos corporales. Así es que donde yo creo que para nosotros como radiólogos podemos impactar realmente, ofreciendo información que va más allá de las métricas tradicionales, como es el peso o el índice de masa corporal, que es lo que tradicionalmente medimos. Y como les decía, el estudio que analizaremos hoy, que fue publicado hace apenas unos días en el American Journal of Rheumatology, la JR que conocemos nosotros, el Journal amarillo, el título en español sería algo así como, está interesante porque es cambios intrapacientes. Esto quiere decir que es en el mismo paciente, antes y después. Esos cambios en la composición corporal basadas en la tomografía computada después del inicio del tratamiento de semaglutida, que es un agonista del péptido similar al glucagón tipo 1, como les decía. Y como siempre les voy a dejar el link para todos aquellos que estén interesados en profundizar más en lo que es la metodología, los resultados. Entonces, en todas las plataformas donde yo publico memorándum, pues ahí va a estar el link para que ustedes puedan acceder al artículo. Fíjense que este estudio, ¿sí? El artículo pues, pero este estudio utilizó herramientas de inteligencia artificial automatizadas que se utilizan en tomografía computada, que están validadas por la FDA, ¿okay? Que son algoritmos que ya están validados, que ya están probados. Y estos algoritmos se utilizan para medir los cambios en la composición corporal tras la administración, pues en este caso lo que utilizaron para semaglutide. Estos cambios que midieron incluyeron, por ejemplo, pues el tejido adiposo visceral, que creo que todos hemos escuchado de la grasa visceral, la grasa o el tejido adiposo subcutáneo, la masa muscular, el volumen hepático y la atenuación hepática. La atenuación es lo que nosotros los radiólogos conocemos con ese nombre o con la densidad, o sea, qué tanto, qué valor de unidades, se llaman unidades Hounsfield, pero qué valor de unidades nosotros tenemos en la tomografía computada. Entre menos unidades tengamos, quiere decir que el hígado, en este caso que les voy a hablar, tiene más grasa porque está infiltrado con grasa y la grasa tiene menos atenuación, tiene menos densidad. Por eso la grasa flota en el agua, porque tiene menos densidad y eso lo podemos detectar con TAC. Y lo mismo vamos a ver también para la parte muscular. Entonces, resulta que todo esto ya sabemos, los médicos, los endocrinólogos, los internistas, que son marcadores claves para lo que es lo que les comentaba hace un momento, la salud metabólica. Y al final del episodio de hoy, pues yo estoy seguro que verán por qué medir estos factores nos da una imagen, literal, una imagen mucho más completa de la salud de un paciente que solo el peso o el índice de masa corporal. Así que vamos a profundizar en cómo este estudio arroja nueva luz sobre los efectos a nivel tisular, a nivel de los tejidos, cuando se da una terapia con semaglutida.
Primero, vamos a revisar el diseño y los métodos utilizados en el estudio de una manera muy general, como siempre les digo, por el propósito y las características de estos episodios de Memorando y la manera donde ustedes lo escuchan generalmente. No profundizo y no digo demasiados números porque finalmente se nos van a ir. Así es que vamos a ver, como siempre, los conceptos, ¿no? Entonces, resulta que esta es una investigación que se llevó a cabo en la Escuela de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin, y es lo que nosotros llamamos un análisis retrospectivo. Es decir, los investigadores revisaron los datos de pacientes que fueron recopilados durante varios años. Fíjense lo interesante de esto, y lo enfatizo para nosotros los radiólogos. El estudio incluyó 241 pacientes, adultos todos, arriba de 18 años. La media era mucho mayor, pero bueno, adultos, todos los cuales, fíjense que habían estado en tratamiento con semaglutida para la obesidad o la diabetes tipo 2. O sea, estaban en tratamiento. Pero lo que hace único, por así decirlo, este estudio es que cada uno de estos pacientes tenía estudios de TAC que se habían tomado antes y obviamente también después de comenzar el tratamiento con semaglutida. Estos estudios no se realizaron específicamente para el estudio, fueron indicados anteriormente o clínicamente por muchas razones como dolor abdominal, infecciones, exámenes de detección de cáncer en pacientes que ya tenían o que pensaban que podían tener, etc. Así que estamos hablando de datos del mundo real, ¿sí? Porque generalmente cuando utilizamos un estudio, un ensayo clínico, seleccionamos demasiado bien a los pacientes porque queremos que la población que queremos estudiar sea muy específica, muy pura. Y entonces este no es un entorno de un ensayo clínico controlado. Esto es básicamente aquellos pacientes que obviamente en el hospital tenían miles de tomografías, pero se dieron a la tarea de ver cuáles son pacientes que estaban tomando semaglutida en este momento, o sea que se hicieron un TAC y que tenían un TAC previo a la toma de semaglutida. Entonces, y que pudieron hacer de alguna manera esa comparación. Y digamos que también la otra cosa que es muy importante, realmente importante del estudio, son que está basado en herramientas de inteligencia artificial para tomografía computada para determinar la composición corporal. Ahora, a lo mejor te estarás preguntando, bueno, ¿por qué usar TAC? Hay otros métodos, sí, hay otros métodos, hay otras básculas con impedancia eléctrica, etcétera, que te ayudan a calcular indirectamente la cantidad de grasa visceral, la cantidad de músculo, etcétera. Pero es un cálculo indirecto a través de la transmisión y de la fuerza que aparentemente o que puedas ejercer sobre la impedancia que estás generando. Pero como radiólogos sabemos que la pérdida o la ganancia de peso no es toda la historia, ¿no? O sea, debe haber algo más. La TAC nos permite, de alguna manera, sí, creo que todos lo sabemos y lo hemos visto, segmentar los tejidos con gran detalle. Podemos decir, el algoritmo es bastante fácil, no es ningún algoritmo complicado. Es decir, el algoritmo lo único que decía es, esto es grasa, todo esto es grasa visceral, o sea, la que estaba dentro del abdomen del peritoneo, la otra es la grasa subcutánea. Esto es músculo y la densidad que debe de tener el músculo, y este es hígado y el volumen y la densidad que debe de tener el hígado. Entonces, como les digo, esto permite medir el tejido adiposo, el visceral, que como seguramente todos hemos escuchado, está vinculado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y también la atenuación muscular, que nos dice sobre no nada más el que tenemos o no músculo, sino la calidad del músculo. Ahorita vamos a ver. Entonces, gracias a estas, herramientas de inteligencia artificial, los investigadores pudieron evaluar cuáles eran los cambios en varias áreas específicas. Otra vez las voy a repetir porque finalmente es la parte fundamental del estudio. ¿Cuál es midieron tejido adiposo visceral, que es la grasa que está almacenada alrededor de los órganos, específicamente lo que es la parte abdominal. El tejido adiposo subcutáneo, que es la grasa que está debajo de la piel. El tejido adiposo intramuscular, que es la grasa que se encuentra
dentro de los músculos. Esto a lo mejor a los que les gusta mucho la carne asada y demás, pues saben que eso es lo que le da probablemente un muy buen sabor a la carne, ese marmoleo. Alguna vez me acuerdo que comiendo, platicando con un residente, el residente que me está escuchando, bueno, ya no es residente, pero seguramente se va a acordar de esto, que le dije, no es que nosotros estemos gordos, no voy a decir el nombre, lo que pasa es que estamos marmoleados, nada más. Entonces, pero esa grasa entremezclada entre las sarcómeras, bueno, finalmente, bueno, da un sabor a la carne asada, etcétera, de la res y demás, cosa que, por ejemplo, el cerdo no tiene. El cerdo tiene toda la grasa fuera de la parte de las sarcómeras, pero bueno, del músculo, pues. Pero finalmente, nosotros sí tenemos eso, ¿sí? Entonces, esa infiltración, por así decirlo, grasa que nosotros tenemos. Y eso nosotros la podemos identificar por el TAC, porque vemos cuánto es la densidad, es decir, los valores normales que debe de tener en unidades Hounsfield, y si está infiltrado por grasa, obviamente tenemos mucho menor densidad, ¿ok? Y la otra cosa es el volumen y también la densidad o atenuación del hígado, porque creo que también es muy conocido que una de las enfermedades y de las condiciones que está siendo muy común con esta epidemia, por así decirlo, que tenemos de obesidad, es el famoso hígado graso, ¿ok? O la esteatosis no alcohólica. Entonces, que produce inflamación y que finalmente nos puede llevar a la cirrosis. Entonces, el hígado, cuando se llena de grasa, obviamente aumenta su volumen, y la otra cosa es que al estar lleno de grasa, pues baja su densidad, baja la atenuación. Entonces, un punto clave aquí es que los pacientes los dividieron en 3 grupos. Aquellos que perdieron más de 5 kilos, aquellos que tuvieron cambios mínimos de peso y aquellos que ganaron más de 5 kilos, aún tomando semaglutida. Y sabemos que esas son condiciones que se presentan normalmente. En los ensayos clínicos se demostró, pero también ahora que se está utilizando, como les digo, esta droga, hay pacientes que responden, la gran mayoría responde muy bien a la pérdida de peso, pero hay otros que se quedan muy estables y hay otros que haz de cuenta que no pasa nada o que simplemente no la pueden tolerar. Pero en este caso en particular se aseguraron que todos los pacientes estaban tomando la semaglutida. Entonces, esta segmentación de grupos permitió a los investigadores comparar cómo la semaglutida afectó la composición corporal en los diferentes tipos de pacientes. Y aquí es donde se pone la cosa interesante. Porque estas herramientas de inteligencia artificial para tomografía computada, pues les digo yo, ofrecen una visión que definitivamente las medidas estándar que nosotros normalmente tenemos o que los clínicos tienen para hacerlo no pueden realizar. Por ejemplo, 2 personas podrían, digamos, perder la misma cantidad de peso, pero tener cambios muy diferentes en la grasa visceral o en la calidad muscular. Y este estudio busca, o prácticamente el proceso, la idea de este estudio, el objetivo, pues era encontrar estas diferencias. Entonces, ahora que entendemos un poco este diseño del estudio, vamos a analizar cuáles eran o cuáles fueron los resultados. Y los voy a desglosar, pues, por los grupos diferentes de pacientes, comenzando con aquellos que perdieron peso después de que iniciaron con la semaglutida. Este fue un grupo de 67 pacientes y la pérdida promedio fue de aproximadamente 10.8 kilos. Entonces, 10 kilos son esos pacientes que con tratamiento es más o menos el promedio que perdieron. Y los cambios en la composición corporal fueron sorprendentes. Probablemente los imaginábamos o de alguna manera indirecta ya los teníamos y existe esa evidencia en la literatura. Pero no solo estos pacientes vieron una reducción en lo que es el tejido adiposo visceral, que cambió, les voy a dar el número, de 340 centímetros cuadrados a 300 centímetros cuadrados, una disminución que fue estadísticamente significativo, de 0.001, o sea, muy significativa, pero también tuvieron una reducción en el tejido adiposo subcutáneo, que es parte de lo que normalmente se nota cuando empiezas a perder el peso, que te queda mejor la ropa y que todo lo demás, ¿no? Pero lo más importante, en el volumen hepático, que también se alteró. El hígado es un órgano clave en el metabolismo, y una reducción en el volumen hepático y un aumento en la atenuación
del hígado, que obviamente, como les digo, indica que tienes menos cantidad de grasa, sugiere que la semaglutida pues tiene un impacto positivo en la reducción de la grasa hepática. Y debo decirles entre paréntesis que ayer o antier salió un artículo publicado en JAMA, no lo voy a profundizar porque no es de radiología, pero en donde demuestran que la semaglutida en aquellos pacientes que tienen esteatosis hepática o la esteatohepatitis no alcohólica, la que está asociada con grasa en el hígado, y que después desarrollan cirrosis, la semaglutida impide o disminuye la probabilidad de que te dé la cirrosis. Entonces creo que es algo a favor también de esto que encontramos. Entonces esto, como les digo, es crucial para pacientes que tienen el síndrome metabólico, enfermedad hepática grasa no alcohólica, que es en inglés es el NASH, Non-Alcoholic Steatohepatitis, o también se le llama Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, enfermedad hepática por grasa no asociada al alcohol. Y fíjense que curiosamente, aunque estos pacientes también experimentaron una reducción en la masa muscular, y eso es algo que seguramente si se meten o ven en Instagram, lo están mencionando bastante aquellos que están en contra pues, de la aplicación, por ejemplo, de la semaglutida, y están diciendo que mucho de la pérdida de peso es por pérdida muscular. Bueno, sí hubo un cambio, ¿sí? Estos pacientes experimentaron una reducción en la masa muscular de 193 centímetros cuadrados a 179, pero no hubo un cambio significativo en la atenuación muscular, es decir, la calidad del músculo se mantuvo intacta, ¿sí? O sea, sí se perdió músculo, pero el músculo no se infiltró de grasa. Y aunque hubo cierta pérdida entonces, como les digo, de masa muscular, pues no parece que sea necesariamente perjudicial por todas las otras cosas que nosotros ya vemos. Pero ahora pasemos al grupo que tuvo ganancia de peso, que está compuesto por 48 pacientes que ganaron más de 5 kilos, ¿se acuerdan? Pues en estos pacientes los cambios fueron prácticamente en espejo del grupo de pérdida de peso. Mostraron un aumento en la grasa visceral de 313 a 334, lo que, bueno, como sabemos, pues ya lo he platicado con ustedes, seguramente ustedes lo saben también, pues es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Pero quizá más preocupante fue la disminución de la atenuación muscular. Sí, pasó de 13 a 5 o 6, 5.9. Es prácticamente la mitad, ¿sí? Y eso es por infiltración grasa del músculo, ¿ok? Esto sugiere entonces que la calidad muscular se deterioró, probablemente debido a una acumulación de grasa en el músculo. Esto se llama mioesteatosis. Mio es de músculo, esteatosis es de grasa. Entonces, así como hay una esteatosis hepática, pues aquí también hay una esteatosis muscular, mioesteatosis. Y este tipo de acumulación de grasa se ha relacionado con lo que sucede con pacientes que tienen mayor fragilidad, que tienen resultados negativos en pacientes mayores, que tienen mayor caída. Pacientes con obesidad, evidentemente, también tienen este factor, que no nada más es el sobrepeso, sino que sus músculos, la calidad de sus músculos es menor porque está infiltrada por grasa. Y finalmente, pues estuvo el grupo intermedio, ¿sí? Que tuvo cambios mínimos de peso y que mostró resultados básicamente, como se podría imaginar, estables, ¿no? Pero incluso este grupo se vieron algunas tendencias, ¿okay? Que no fueron estadísticamente significativas, pero que sí se notaron, como la calidad muscular sí disminuyó ligeramente, ¿okay? Sí hubo cierto grado de infiltración grasa, pero lo importante es que el volumen hepático también disminuyó, lo que sugiere que la semaglutida podría tener pues, beneficios incluso en pacientes que no experimentan una pérdida de peso dramática, ¿okay? Entonces, eso es algo que es interesante porque les digo, hay ese grupo de pacientes que evidentemente a lo mejor los puedes considerar síndrome metabólico, también prediabéticos, obviamente pueden ser diabéticos con obesidad, pero estoy hablando, quitando esta parte de diabéticos, podría ser que la semaglutida te ayude incluso para eso, ¿no? Y uno de los aspectos también más interesantes
de estos hallazgos es que de alguna forma pues desafían la manera en que pensamos sobre la pérdida de peso y la composición corporal. No se trata solo de decir pues cuál es el número que aparece en la báscula, sino al usar estas técnicas, digamos, avanzadas, TAC, con inteligencia artificial, pues digamos que podemos cuantificar y entonces seguir los cambios en la grasa, el músculo y los órganos. ¿Ok? Y esto nos podría dar una comprensión, que finalmente es lo que buscamos, mucho más rica de cómo funcionan tratamientos de como la semaglutida y los otros que se parecen mucho a este tipo de medicamentos que cada vez se están aprobando más y que se están utilizando clínicamente. Entonces, ¿qué significan estos hallazgos para la práctica clínica y para nosotros como radiólogos en nuestra práctica diaria? Pues por un lado enfatizan, digamos, la importancia, creo que es bastante y para nosotros como radiólogos muy importante, que la imagen médica tiene para entender cuáles son los efectos completos de medicamentos para la pérdida de peso como la semaglutida y otros más, pero específicamente pues nos estamos centrando en esto. Porque hay muchos pacientes que incluso médicos que básicamente en lo que se centran es en la pérdida de peso como objetivo principal, pero el estudio muestra evidencia muy objetiva, digamos que es objetiva, de lo que sucede dentro del cuerpo. Y esto es igual de importante, yo creo que incluso más importante, porque podríamos sí entender esa pérdida de peso, pero también las otras cosas que están asociadas. Por ejemplo, el grupo que tiene pérdida de peso, pues vimos una reducción significativa en la grasa visceral, en el volumen hepático, y ambos son indicadores de una mejora de la salud cardiometabólica, definitivamente. Y esto sugiere que la semaglutida no solo ayuda a los pacientes a perder peso, sino que también pues, reduce la grasa que es peligrosa pues, alrededor de los órganos. Y yo creo que como radiólogos tenemos entonces las herramientas para evaluar estos cambios y proporcionar pues datos muy valiosos al clínico, al médico que está tratando los pacientes. Los cambios en la masa muscular, la calidad también son muy importantes porque para los pacientes que ganaron peso, por ejemplo, la disminución de la calidad muscular representada por esos valores de atenuación que son más bajos, por esa infiltración grasa, pues podrían tener implicaciones a largo plazo en cuanto a la movilidad, la fragilidad, la salud en general de los pacientes, o sea, a lo mejor la posibilidad de que caminen, de que hagan ejercicio, de que hagan resistencia, en fin, todo esto sobre todo si pensamos en pacientes mayores, ¿no? Entonces, esto es algo que los médicos, pues especialmente aquellos que trabajan con pacientes mayores, como les digo, con obesidad, pues yo creo que deben de tener en cuenta de que esto es algo que objetivamente sí existe. La mioesteatosis o acumulación de grasa en el músculo, pues, sí se ha vinculado con, como yo les decía, con fragilidad, con caídas. Y si la podemos detectar a tiempo, pues podríamos hacer ciertas intervenciones como procurar que los pacientes o las personas hagan entrenamiento de resistencia o cierto grado de fisioterapia, en fin. Además, la otra cosa es que este estudio también apunta a la posibilidad de hacer o de elaborar planes de tratamiento personalizados. Y esto en varios episodios de Memorándum hemos platicado de esto, de lo que es la medicina personalizada y cómo nosotros como radiólogos estamos influyendo realmente en que esto suceda con los hallazgos, la combinación de todo lo que tenemos con toda la radiómica que estamos observando y obteniendo. Estamos haciendo la posibilidad cada vez más de esta medicina personalizada. Para los pacientes que están perdiendo peso, pues también es muy importante entender que podrían estar perdiendo esa masa muscular y que podría ser muy importante monitorear la calidad muscular. De alguna manera que sea más cercana, ajustar el régimen de ejercicio para, pues de alguna manera preservar o incluso yo diría mejorar la fuerza y la función muscular. Si ya sabemos que eso es uno de los riesgos que tenemos con esto, pues entonces podríamos saber cómo evitarlo y cómo mejorar la situación. Y yo creo que otra de las cosas muy, muy importantes y que influimos y que podemos influir nosotros, y eso es muy fácil por el cálculo básicamente de la atenuación, pues es los hallazgos que están relacionados con el hígado, ¿no? Para los pacientes que tienen afecciones metabólicas como la enfermedad hepática grasa no alcohólica que les decía, pues la reducción en el volumen, en la grasa hepática,
que se vieron, por ejemplo, en pacientes que tenían pérdida de peso, pues obviamente son muy alentadoras y sugieren que la semaglutida, como les decía, pues podría ayudar a reducir este riesgo de complicaciones hepáticas que son muy comunes en pacientes que tienen obesidad y diabetes con esta esteatosis y que podría llevarnos a la cirrosis. Bien, fíjense que una de las cosas que se mencionan y, bueno, obviamente revisando el tema, pues antes de concluir, me gustaría que habláramos de algunas de las consideraciones que podríamos llamar éticas y prácticas que plantea este estudio, ¿no? Primero, pues está el tema de monitorear los cambios musculares a largo plazo. Como radiólogos, pues a menudo pues nos enfocamos en los hallazgos agudos, ¿sí? de una enfermedad, de lo que nos piden, descartar esto, diverticulitis, descartar cáncer, en fin, cosas de alguna manera agudas. Pero en este caso, el estudio destaca la necesidad de un monitoreo a largo plazo de los pacientes que están, en este caso, pues siendo medicados con semaglutida. Y la disminución en la calidad muscular que se vio en los pacientes que ganaron peso, por ejemplo, así como en algunos que lo perdieron, como ya lo mencioné, pues obviamente plantea preguntas sobre cómo podemos evaluar mejor la, salud muscular. ¿Deberíamos recomendar que los pacientes en estas terapias se sometan a exámenes periódicos para monitorear la atenuación muscular? Si es así, ¿con qué frecuencia? ¿Sí? ¿En qué parte lo vamos a hacer? ¿En el abdomen, en el muslo, en el sóleo? En fin, o sea, ¿qué parte nos interesa más? Y luego está la cuestión ética, obviamente, que ya sé que están pensando todos ustedes, que es el acceso a la tecnología de imágenes avanzadas. No todos los sistemas de salud, no todos los pacientes pueden tener ese acceso y pueden permitirse implementar en todos los hospitales, en todas las clínicas, pues análisis de tomografía computada que estén basados en inteligencia artificial para cada paciente. Entonces, si bien los beneficios pues, de comprender la composición corporal son obviamente muy claros, pues se debe tener en cuenta el costo y obviamente la accesibilidad a esta tecnología. Pero otra pregunta, ¿no? Es ¿cómo podemos asegurarnos de que los beneficios de estas herramientas avanzadas se distribuyan, equitativamente entre diferentes poblaciones de pacientes? Eso es una gran pregunta. No creo que no tengo las respuestas, o puedes tenerlas, pero creo que todos estamos imaginando y respondiendo en nuestra mente cuáles son los problemas. Y la otra también, que es muy interesante, y algo he platicado con ustedes en otros episodios de Memorándum, es la educación del paciente. A medida que las métricas avanzadas como esto de la atenuación muscular y el volumen hepático se vuelven más accesibles, y así va a ser, pues la cosa es cómo nosotros como radiólogos, ¿sí? vamos a explicar estos hallazgos a los pacientes de una manera que tenga sentido para ellos. Y los clínicos también, ¿sí? Porque para nosotros podemos entenderlo, pero tenemos que de alguna manera explicarlo. Y lo que les decía que he platicado con ustedes, recuerdan en al menos 1 o 2 episodios, es como cuando nosotros hacemos objetiva la situación, en este caso la infiltración grasa del músculo, del hígado, la grasa visceral, la cantidad que tiene, cuando ves el número, cuando ves las imágenes, aunque obviamente tú sepas y tú dices, bueno, ya sé que tengo obesidad, ya sé que estoy gordito, ya sé que, pues evidentemente, pero cuando te lo hacen evidente, cuando ves esas calcificaciones coronarias, cuando ves la grasa hepática, es cuando haces conciencia y tiene más impacto. Y eso está demostrado, está publicado, lo he platicado con ustedes, tiene más impacto en la educación y en el outcome, en cómo les va a ir a los pacientes cuando les das cierto grado, que deberían ser muchas de las conductas pues, de prevención de enfermedad o de cambio de hábitos alimenticios, de ejercicio, en fin. Entonces, les digo esto porque volviendo a la parte de la semaglutida, pues digamos que tradicionalmente los pacientes lo único que les interesa es la pérdida o la ganancia de peso, ¿sí? O sea, y listo, si me está funcionando o no. Y estamos viendo que eso definitivamente, lo podríamos decir así, no cuenta toda la historia, ¿no? Entonces deberíamos los radiólogos y los médicos desempeñar un papel
más activo en ayudar a los pacientes a comprender todos estos cambios que son más profundos a nivel tisular. Porque a medida que avanzamos con estas tecnologías, y eso va a seguir sucediendo, pues es fundamental que mantengamos esa transparencia de lo que estamos encontrando, que también ya he platicado con ustedes acerca de esto. Eso es algo que ya está, son como lo que se llama ahorita en tendencia en radiología el diagnóstico oportunista, ¿sí? El paciente viene por una cosa que no tiene nada que ver y le encontramos que tiene infiltración hepática, que tiene calcificación coronaria, que tiene, en fin, todos estos diagnósticos que tenemos que de alguna manera, aplicar, hacer algo por ellos, ¿no? Entonces, tenemos que ver esa parte de transparencia, la accesibilidad, que les decía, el compromiso que tiene todo el paciente y que tiene que darse cuenta con su proceso, con su enfermedad, ¿no? Entonces, para recapitular, este estudio nos brinda, yo creo que información muy importante sobre cómo la semaglutida afecta la composición corporal a un nivel que las mediciones, digamos, tradicionales, pues simplemente no pueden llegar, no pueden igualar. Porque al usar las herramientas de TAC que están basadas en inteligencia artificial en este estudio, los investigadores pudieron revelar cuáles eran los cambios, ya les platiqué, en la grasa visceral, en la calidad muscular, la grasa hepática, que obviamente esto no se puede evaluar solo con el índice de masa corporal, con el peso, ¿ok? Para los pacientes que perdieron peso, pues resumiendo, pues se vieron reducciones significativas de la grasa visceral, de la grasa subcutánea, del volumen hepático, y todos estos son marcadores de una mejor salud cardiometabólica. Y por otro lado, para los pacientes que ganaron peso, pues hubo lo que imaginamos, un aumento en la grasa visceral, una deterioración, deterioro pues de la calidad muscular, lo que obviamente pues nos marca que hay una complejidad de cómo el cuerpo responde a los cambios de peso a nivel tisular. Entonces, como radiólogos estamos, yo creo que en una posición única para usar la imagen médica para monitorear estos cambios y proporcionar información que de alguna manera es crítica y que puede ayudar a personalizar, repito, personalizar los planes de tratamiento, medicina personalizada. Este estudio refuerza la importancia de incorporar cuál es el análisis de la composición corporal en la práctica clínica de rutina, si nosotros pudiéramos tener acceso a estas herramientas que cada vez más están prácticamente en todos los sistemas nuevos de PACS, y especialmente para los pacientes que están, como les digo, en tratamientos con este tipo de tratamiento, que lo que tenemos que ver es el efecto que hay a largo plazo. Y bueno, mirando hacia el futuro, pues podemos esperar que existan muchos más estudios que vayan ampliando estos hallazgos, que los veamos con otras aplicaciones. Por ejemplo, podemos ver con resonancia magnética y de esa manera que también ya hay estudios, sí, hay estudios de obesidad y como etcétera, pero no este tipo con este diseño de resonancia magnética con DEXA, por ejemplo, para ver el efecto que tiene sobre la osteopenia, sobre la osteoporosis. Este es un método también, el DEXA, que utiliza diferente kilovoltaje de rayos X, como ustedes saben. Básicamente se utiliza para ver la densidad ósea, pero lo podemos utilizar también para ver densidad en otras partes si se pudiera reformatear los equipos para hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? Para tener esa evaluación completa de la composición corporal o más completa, y a medida que estas herramientas se vuelvan más sofisticadas, pues obviamente creo que las van a desempeñar, la inteligencia artificial, lo he platicado muchas veces aquí con ustedes, pues cada vez un papel más importante en la toma de decisiones clínicas. Nos va a ayudar mucho a interpretar imágenes, pero no nada más a eso, sino también de lo que se trata la inteligencia artificial. Acuérdense que ya les he platicado, hay un libro que habla exclusivamente de eso, se llama Predictive Machines, ¿sí? Máquinas predictivas. Lo que hacen todos estos algoritmos es predecir cosas, predecir patrones y con este patrón, ¿qué es lo que puede pasar? Entonces esto va a predecir resultados y obviamente nos puede ayudar a optimizar el tratamiento. Bien, pues gracias por acompañarme en este episodio de Memorándum. Espero que esta información sobre los efectos que tiene este nuevo medicamento, esta nueva droga, la semaglutida, sobre la composición corporal, les haya brindado de alguna manera una nueva perspectiva, como me la brindó a mí, como
estoy entendiendo mejor las situaciones, sobre cómo podemos aprovechar la tecnología avanzada de imagen para mejorar, obviamente, la atención del paciente. Es una de las otras de las áreas en las cuales podemos nosotros participar. Y bueno, si les ha gustado este episodio, pues obviamente no olviden suscribirse y compartirlo. Y como siempre, les agradecería mucho sus sugerencias, sus comentarios, sus preguntas en las diferentes plataformas y redes sociales donde publico Memorándum. Muchas gracias nuevamente y nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo aquí en el canal de YouTube, pues muchas gracias por acompañarme a grabar el podcast de esta ocasión. Y también, por favor, si les gustó, pues compártanlo, denle like, como ustedes saben, ahí en YouTube. Y suscríbanse al canal, mándenlo a sus colegas, a sus pacientes, si les pareció esta información interesante. Y también pongan sus comentarios aquí en la parte de abajo del episodio. Entonces, muchas gracias por acompañarme y pues nos vemos en la próxima.